Just like a cry, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Can't ride the door. Hola, mi Dianita, ¿cómo estás? Hola George, bien, ¿y tú? También muy bien. Aquí en un día muy caluroso en la Ciudad de México, ¿eh? Sí, aquí también, yo en mi lugar se cree todo, pero también hace mucho calor, cerca de la Ciudad de México, En tu cueva. en mi aldea. En tu- Vamos con el episodio número 2 de la Ajá, tercera temporada y está. tenemos una invitada, pues para mí es muy especial porque yo la quiero con todo mi corazón, pero además es una experta en el tema del que vamos a hablar. Para ti es muy especial porque la quieres con todo tu corazón, pero también es muy especial porque es una persona con la que vamos a tocar el tema, sabe mucho más de lo que tú y yo sabemos. Y eso No, es pero extra. mucho más, y la verdad es que lo que sé, además de lo que investigué, pues lo sé por ella y por mis hijas, porque pues compartieron, ahora sí que vi desde el nacimiento de este ahora artista solista, cuando formaba parte de un grupo y he ido a sus conciertos y me aventaba veranos completos escuchando horas y horas su música, entonces, pues soy no una voz autorizada como nuestra invitada, pero pues, no ando tan mal, no ando tan mal. Bueno, no, pero bueno, sin más, presentar a la guapísima, súper fan, súper experta de... ¿Quién? Harry Styles. Está con nosotros Ren Esparza Hola, Ren. y te saludamos, mi Ren, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar el show con una pregunta que te va a hacer Jorge, que ya la tenía muy planeada desde que te íbamos a entrevistar. George, Así es. Bueno, como comenté, pues a mí me toca desde el inicio que pues Ren se siente atrapada por One Direction y mi primera pregunta es, ¿por qué One Direction? ¿Cómo te atrapó? ¿Qué fue lo que más te gustó de ellos en un principio, mi Ren? Pues la verdad es que yo tenía un grupito como de amigas, éramos 5 y ellos eran 5. Entonces, o sea, yo no estaba como tan metida en ese mundo, pero a ellas les gustaba mucho. Y entonces como que cada una escogió a uno. Y de hecho yo no escogí a Harry al principio, escogí a otro que se llama Niall Horan. Y ya, y pues como que de ahí me empezó a gustar mucho, pero ya sí bien, bien. Ya fue hasta años después que fui a uno de sus conciertos. o sea que fuiste primero a ver a One Direction. Sí, en Oh, el 2013 creo. bueno, entonces eso es súper mega fan, ¿no? Total, total. Total. Fíjate, esto es como comentario al margen, pero ese concierto, estuvimos en el mismo concierto, no nos sentamos juntos. Ren se sentó con unas amigas porque, bueno, pues ya era todo un fenómeno y conseguir los boletos y todo fue todo un show, ¿no? Pero yo también estuve en ese concierto y lo que iba a comentar es que son los mejores lugares que he tenido en mi vida de un concierto y fue para ver a One Direction. Ok, ¿y dónde fue? ¿Dónde fue ese concierto? ¿Dónde fue ese inicio de...? En el Foro Sol. Ah, ok. No, bueno, pues entonces tuviste que tener un gran lugar en el Foro Sol. No, espectacular, o sea, hasta adelante en eso, en esa extensión que hay del escenario que sale. Ahí estábamos. Yo estaba con mis hijas y René estaba muy cerquita, pero bueno, No estuvimos me en el mismo tocó, lugar. no me ¿Eh? tocó así de cerca. Mm, No, y no sabíamos de los lugares, fue una cuestión de azar
y pasamos, saludamos a Ren y ya nos vamos a nuestros lugares y como que Ren veía que nos acercábamos y nos acercábamos. Ay, De haber sabido, mi Ren te dejaba con mis hijas, pero bueno, One Direction, todo un fenómeno. Ellos cuando vienen a México, Ren, ya llevaban como cuánto tiempo de haber pues Pues, saltado a la fama. o sea, ellos vinieron en el 2013 y ellos Ok. empezaron ya en el 2010, pero en el 2010 ganaron X Factor. Ujú. Entonces tampoco es como que ya en el 2010 eran súper famosos, famosos, pero como en el 2011 ya se hicieron así súper famosos. O sea que las giras, ya famosos, empezaron como muy, o sea, sí le tocó a México, Estados Unidos, Europa, como Sí, simultáneamente. sí, o sea, bueno, ya habían hecho una como en Europa y así, pero esa en el 2012, o sea, apenas ni siquiera tenían álbum, creo. O sea, cantaban como canciones de otros famosos y así. Ok, entonces aquí mi pregunta sería, Ren, ¿tú cuándo te convertiste en la fan de Harry Styles? Ya no del güerito, de One Direction, etcétera. A ver, ¿cómo fue? De Harry, yo creo que fue justo cuando él vino aquí a México hace como en el 2018. Ok. O sea, ya llevaban tiempo de haberse separado y justo la hija de Jorge era muy fan, era más fan que yo. Y cuando vino Harry y hizo su concierto y pues yo fui, pero no era como que yo me supiera todas sus canciones. Al día siguiente yo ya era la fan número uno de Harry, o sea, ya me sabía todo y toda su vida. Ok, eso está muy interesante, o sea que realmente te convenció su trabajo. Ujú. O sea, porque sí me gustaba y sí escuchaba algunas canciones, pero tampoco era como que lo escuchaba todo el tiempo o así, no. De hecho, yo creo, mi Ren, que de ellos, por lo muchísimo que escuché a One Direction, yo creo que sí es el de mejor voz. ¿Qué Yo, opinas tú? pero también Zayn, porque Zayn hace sus notas súper altas y eso Ok, yo creo que da como un plus a él. ok, ok, ok. Harry también, pero Zayn es como que lo conocen mucho por sus high notes que hacen varias canciones. Ok, y entonces, bueno, el tema que te decía, lo ves, dices, al otro día ya me volví fan, te pones a investigarlo, fue el trabajo, pero ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué hizo diferente en persona a todo lo que ya venías viendo y conociendo por medio de todo mundo, y etcétera? Yo creo que como el cómo él trataba a sus fans en el concierto y cómo interactuaba con como las personas, no sé, eso como que me llamó más la atención porque pues, no sé, tampoco es como que había ido yo a muchos conciertos, pero era el primero que yo veía que hablaba con sus fans ahí a la mitad del concierto o les cantaba las mañanitas o leía los carteles que llevaban y así. Y siento que eso como que también hizo que más llamara la atención. Es una persona que sí conecta entonces con su público y que sí los toma en cuenta y no está trepado en el rollo de yo soy la estrella y se Sí, pasa. no. De Ok, hecho, he visto algo de sus últimos conciertos, de su última gira, que bueno, ya hablaremos de eso, que fue toda una locura, batiendo récords en todo el mundo, pero creo que siga en esa misma postura este amigo, ¿no? Como que sencillo, cool. Stop you crying at the time of your life, breaking through the atmosphere. And things are pretty good from here. Remember, everything will be alright. We could meet again somewhere far away from here. Alcanzable, digamos, no. bueno, ahí yo voy a meter mi cuchara astrológica, iniciando. Harry es Acuario, como yo. Ay, Ok, y sí, somos buena onda, muy, muy buena onda. ok, ok. ¿Sabías? ¿Sabemos algo más de su ascendente y eso, mi Dianita? ¿Qué Es más del nos primero podrías de decir? febrero de 1994. Como acuariano, ¿tiene mucho de acuariano él? Claro, es muy excéntrico.
es muy, digamos, la palabra avant-garde. Él va como... ¿Te acuerdas que en el programa, bueno, si no, váyanlo a ver porque es nuestro primer episodio de la temporada, el de Bowie, hablábamos de la extravagancia y hablábamos de ser original. Y habíamos dicho que Bowie es ascendente Acuario, ¿ok? Y estas Ok. múltiples personalidades y personajes y el cambio, y ir adelante el tiempo. Bueno, él es, digamos que, ya me acordé, sí, sé que es ascendente Libra y Luna en Libra. Por eso es Ok. tan estético. De hecho, ahorita me vino cuando estaba hablando de la imagen. Sí, me acordé, perfecto. Pero bueno, acuariano. Ok, a lo que voy es que es una persona que tiende a ser diferente o a querer ser único. Ok, entonces, de hecho, él sí en su persona se transforma, no nada más cuando hace videos y cuando hace conciertos. Él realmente es, cuando se viste y cuando se presenta, es una persona, digamos que no es conservadora, no es una persona convencional, es excéntrico y también se pone y hace lo que se le da la gana con la moda. Golden, golden, golden as I open my... Pero ahí dinos tú, cuéntanos de eso. Sí, o sea, siento que igual desde One Direction, que como que ahí siento que a ellos cada quien le ponían como su cierto estilo ya predeterminado, pues, porque pues estaban bien chiquitos, ¿no? Tenían 16. Bueno, Harry, que es el más chiquito de todos, tenía 16 y siento que pues a esa edad ni siquiera tenía su propio estilo, pero ya siento que ya como al final se fue vistiendo más como lo que él quería, también tenía el pelo largo, entonces no era como el que se veía igualito, que todos estaban como idénticos con la misma t-shirt y jeans negros pegaditos. Él no, él usaba, o sea, sí usaba eso, pero ya después pues se ponía sus trajes de print, de animal print y así con su pelo largo. Siento que eso como que también le daba un Toque excéntrico. toque excéntrico a comparación de todos los demás, ¿no? Y ya después, justo cuando se sale de One Direction, pues se corta el pelo y entonces ya es como que cambia su marca porque empieza a usar sus trajes así como, bueno, tuvo como en el 2018, que fue su gira que justo también vino aquí y así. Siento que como que su estilo eran muchos trajes como, pues no extravagantes, pero sí diferentes, pues. De Diferente es hecho, una gran palabra. Sí. de hecho decían que le copiaba a Juan Gabriel porque tiene muchos No creo que que sepa quién es, perdón, pero no creo que sepa quién es Juan Gabriel, a todos los que están viendo. pero, o sea, sí, había muchos trajes que se parecían mucho, la verdad, sí, era como raro, porque sí había muchos que se parecían bastante. Y ya, y después siento que sí ha agarrado como eso, pues también en la portada de Vogue, que se puso un vestido, que pues como que siento que nadie nunca, bueno, sí, varios artistas, pero ya más de otras épocas actuales, no sé quién se ha puesto un vestido así. Bueno, no sé, a lo mejor y sí, pero yo nunca había visto y así, entonces, Y aparte es muy guapo, o sea, independientemente de todo lo que estamos diciendo del personaje, el tema del ascendente y la luna en Libra, sobre todo el ascendente, le da esta característica de también, o sea, tener esta belleza y estética que también sobresale, no solo sobresale su show ni su... Sí, pues es el paquete completo, ¿no? El cuate, Sí, sin pero duda. lo increíble es que no se hizo famoso por guapo, es que realmente es una persona, a mi opinión, y bueno, que le voy a decir a Ren, talentosa. Ahí es, cuéntanos, Ren, ¿cuántos discos tiene y cuál es tu favorito y por qué? tiene, o sea, como solista tiene 3, Ujú. y la verdad es que no sé cuál es mi favorito porque como que todos han tenido, no sé, alguna Sabía que no ibas a responder esa pregunta, porque yo te la he No, hecho y dices, todos son fenomenales y geniales, pero bueno, ¿cuál debería de escuchar alguien primero si va a empezar a querer a conocer a Harry Styles? Yo creo que el primero que sacó, que literalmente se llama Harry Styles, o Ujú. sea, se llama, las personas como fans le dicen HS1, porque pues es como Harry Styles One, y siento que ese es como el primero que obviamente la primera canción dura 6 minutos, y es una canción que pues, normalmente ya las canciones no duran
tanto, ¿no? Y Claro. esa, Así es. esa yo creo que es mi favorita, Sign of the Times se llama y es la primera que sacó. Y sí, yo creo que esa... Pregunta, ¿el Sign of the Times tiene algo que ver con la canción de Prince o es otra con el mismo título? No, según yo no tiene nada que ver y No, no... nada que ver. Ujú. Súper Y, bien. y la verdad es que es una muy buena canción, pues deja expuesto todo el potencial que tiene Harry Styles. La verdad es que es una demostración vocal de llamar la atención y bueno, pues se colocó inmediatamente en los primeros lugares de todas las listas. Él ya componía, estuve investigando, él ya componía desde One Direction, tiene algunas canciones ya con One Direction, ¿el De hecho, correcto? todos los de One Direction ya componían desde ahí. Y Harry sí, varias de las canciones así medio famosas, sí las compuso él y así. No es el que más componía, pero sí varias de sus canciones sí las componían. En su primer disco, mi Ren, ¿qué porcentaje de canciones están compuestas por él? ¿Tienes una idea, más o menos? Vamos a decir que son 10 canciones, habrá sido como 50-50. No, más, yo creo que más. Pero la verdad es que sí no estoy segura si las compuso todas él o no. Ajá. Pero sí, o sea, en todas tiene como algo que ver, ¿sabes? O sea, escribió, en todas escribió, eso Sí, sí. y yo estuve leyendo que tiene un equipo creativo, sobre todo su productor, que es su productor desde el primer álbum, y, y bueno, como dices, a lo mejor no totalmente la letra es de él, pero se ve que tenía injerencia y opinión y participaba en la creación de todas estas, ¿no? Sí. O sea, como dijiste, no, a lo mejor sí no escribió todas las canciones él solito, porque pues no, pero sí en todas participó creativamente. Y por ejemplo, justamente alguien de su equipo es el que era su guitarrista, que Así es es. Mitch, y que él también, o sea, pues todo el mundo lo ama. De hecho, ahorita ya como que se separó un poquito de Harry y justo acaba de estar ayer en el show de Jimmy Fallon, él solito. Entonces está como padre e interesante eso también. Y ¿Quién él es también este guitarrista? se llama Mitch Roland. Ok, para Sí, buscarlo en el sí, que de show. hecho tiene, o sea, se casó con la que era la baterista también de Harry. O sea, ya es una familia ahí. Ok, 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 ok. ok, a ver, entonces, recapitulando todo lo que dices, ya conectas mejor en el 2018, cuando él ya viene solista, a raíz de todo lo que tú ves que hace y cómo trata a su público y demás, más lo talentoso que es, decides, de aquí soy. Sí. De ahí, obviamente, cada vez que tenemos una conexión con un artista tan grande como lo es Harry Styles, toca nuestra vida de alguna forma. En tu vida, ¿cómo la afectó? ¿Cómo la tocó? ¿Qué ayudó? ¿Qué pasó ahí, Ren? Buenísima pregunta. Pues, o sea, creo que el primer álbum yo no lo escuché así como por primera vez, así como fan. O sea, ya lo escuché después en el concierto y así. Pero esa canción, Sign of the Times, la verdad es que sí tuvo como gran impacto en mí, porque además de que la letra es muy buena, también me encanta como escucharla nada más. Se me hace muy bonita la canción como tal. Pero ya después que saca su segundo álbum, ese sí ya lo escuché como su fan. Y ese muchas letras de esas canciones como que me impactaron o sea, sí tuvieron gran impacto en mí. De hecho, hay una canción que se llama Fine Line y esa canción habla de que al final todos vamos a estar mejor, ¿no? Y que todos vamos a estar bien. Y de hecho tengo un tatuaje, que fue mi primer tatuaje, que Ok. tiene una de sus frases de esa canción, que dice We'll be alright. Y pues no sé, siento que tiene gran significado en mi vida más esa canción yo siento. Porque pues sí, no sé, lo veo y como que me acuerdo de Harry y de que
él me está diciendo, ¿no? Que todo va a estar bien. Ese es el nombre de su segundo álbum, además, ¿no, mi Ren? O sea, el álbum se llama Fine Line, sí, Fine exacto. Line. Ok, ok. La canción también se llama Fine Line, igual es una canción de 6 minutos. O sea, es la segunda que saca larga. Ok, ahora, a otra pregunta que va dirigida a cómo afecta sobre tu persona, Harry. Eh, ¿También tuvo algo que ver con que cambiaran tus gustos en lo que te atraía a ti como una persona, un hombre o alguna cosa? ¿Te empezaron a gustar más de ese estilo o en eso ni nada que ver? No, o sea, solo siento que sí, como yo veía que Harry trataba, pues obviamente no sé cómo es así de que con las mujeres cercanas a su vida o así, pero sí sé que es una persona, o bueno, se ve que es una persona muy empática, como muy linda, y eso sí, o sea, sí me hace como tener expectativa en los hombres. Genial, eso es Eso está muy... maravilloso, eso Claro. me parece gran punto, mucho más allá del físico, que tengas una expectativa y que te ponga un estándar que yo creo que muchas mujeres deberían de tener, sinceramente. Sí, Yo pero así físicamente no, la verdad es que me da no. igual, con que tengan un comportamiento, o sea, que tú... Bueno, pero si se parece a Harry Styles a toda A madre, nadie le ¿no? va a O hacer sea, nadie le va a hacer el feo, ¿eh? No, pero es muy profundo lo que dijo Ren, ¿no, George? O sea, está más que no, claro. totalmente, por Tiene supuesto. una idea y una base estupenda, Ren, de lo que Su es música en personas. en tema, en general, Ren, cómo catalogas tú? ¿Es música alegre? ¿Es música para pensar? Sabemos que está dentro del género de pop, pero como hacia dónde van más sus canciones, son más de reflexión, más de alegría, más de ponerte a pensar cómo va. Yo diría que tiene de todo, pero sí como más de ponerte a pensar en las cosas. No sé, por ejemplo, la de As It Was, que fue súper famosa, que literalmente sonaba en todos lados. Tú la escuchas y sientes que es una canción feliz, pero si lees la letra o ya te pones como a escuchar bien la letra, pues es una canción triste, de que las cosas ya no son como eran, o sí, o sea, que al final él dice en la canción que él está solito y que al final pues ya nada va a ser como fue, y así si la analizas y es como más triste o más reflexiva que feliz. Y siento que él hace mucho eso, pone como melodías más prendidas, pero al final también son canciones tristes o Ok, reflexivas. ok, ok. Hay una cosa que además lo platicamos muchas veces, lo platiqué muchas veces con Ren, porque ah, daba como que tintes, como que se asomaba un poquito que el camino que pudiera tomar Harry fuera un poco más de rock, porque además lo hace bien. Y en esa época, no recuerdo, Ren, si fue en el primero o segundo álbum, eh, pues por ahí había algunas comparaciones, ¿no? Que si podría ser el próximo Mick Jagger, eh, pues toda la cuestión de la moda, de su manera de portarla, su forma creativa, en fin, la voz, todo el look, pues como que se prestaba y hay algunas canciones en donde deja ver un poquito que va por ahí la cosa, pero bueno, creo que con este último álbum como que se define él, ¿no? Está muy joven, obviamente puede sorprender, a lo mejor un día saca un disco de big band o de blues o de lo que quiera, creo que lo puede hacer, pero por ahí había una época en donde pues no, como que no se había definido bien hacia dónde iba y a mí me llamaba, la verdad es que mucho la atención que pudiera inclinarse más como que es al rock, ¿no? Que pues ya sabemos que es mi género, que es mi género favorito. Sí, pues justo en su primer álbum es cuando tiene como ese toque de rock, pero yo siento que fue
pues sí, siento como que decidió hacer eso para desprenderse un poco de el pop que hacía con One Direction, porque justo fue el primer álbum y pues sale con este diferente porque pues no se parecía nada a lo que hacía con las canciones de One Direction, pero sí en su segundo álbum ya no tenía como ese toque de rock, por ejemplo, ya era más pop y este último también es como más pop, pero siento que los tres son como muy diferentes, o sea, tienen sonidos muy diferentes. Y Sí, pues este último incluso yo lo siento hasta como conceptual, ¿no? Los videos, todo, también muy diferente, con ritmos, sí, muy particulares. No un pop de ponerte a bailar y no, tiene su ondita, sin duda. sea, como te digo, los tres siento que son completamente diferentes, aunque los últimos dos se parecen más, pero sí los tres siento que son muy diferentes. ¿A ti, Midiana, te gusta? Me encanta, a mí me fascina Harry Styles. Hay una canción que el video y la canción, digo, no estamos hablando de mí, pero me dijo que esa canción me la daría a mí Sergio por el video. Se llama Adore You y nada más tendrían que ver el video para entender. O sea, obviamente yo soy supuestamente el pez, no Harry Styles. Entonces, entonces, ya con eso, ahí aviento. Sí, sí me encanta, me gusta muchísimo. Él me encanta como artista porque también siento que explora mucho sus partes como tal de talento, las explota en el sentido que se avienta a ser actor, que se avienta, como está diciendo. Lo hace bien, ¿eh? Lo hace bien. Entonces ahí está mi respuesta. Definitivamente sí, y esto me da la pauta a hacerle otra pregunta a Ren. Eh, sí tuvo como, digamos que documentales o momentos en donde salía como que películas con One Direction, lo que tengo medio entendido, o como cortitos o demás, pero ya cuando brinca a hacer películas más en serio, ¿cuándo fue, Ren? ¿Y cómo? Fue en Dunkirk, que digo, sale súper poquito, sale 2 minutos yo creo, y es un personaje obviamente extra, o sea, no es alguien que sea el principal, pero pues obviamente al ser una película, Dunkirk fue una película, es una película de Christopher Nolan, que Increíble. pues Christopher Nolan pues es un muy buen director, ¿no? Entonces, No, pues ahorita el del que más se habla, ¿no? Acaba de arrasar su película en los Oscars, pero es una gran película. Y sí, la participación de Harry no es tan grande, pero lo hace bien. Además, es como muy densa, es un drama fuerte y la verdad es que por algo lo escogieron, ¿no? También, o sea, no necesitaba Christopher Nolan llamar a un famoso para que su película subiera No, rating o no para nada, definitivamente ¿no? es porque le vio potencial, sabemos Total, que total, total. le vio todo el potencial. Entonces, pues, entonces ya sería como su segunda película donde sale en poquitos lugares, pero sí, que son impactantes, como Eternal, según yo, fue también el final, ¿no? De la... y esa Eternals fue la segunda película, o sea, bueno, es que antes en One Direction salieron como en iCarly un capítulo y ya, pero esa fue Ah, como su primera experiencia actuando, pues, y ya después eran como sus películas documentales, pero pues en esa no actuaba. Miss Y Americana con Taylor Swift es también documental. sí, y sale ahí como en una partecita muy chiquita igual, que es como cuando estuvo con ella, pero, o sea, pero cuando grabaron eso ni siquiera era como el punto que iba a salir en un documental, porque pues eso fue hace ya igual 14 años casi. Ok, entonces la buena, buena, así donde aparece más sería la de Don't You Worry Darling o algo así, ¿no te... Ah, Don't Worry Darling Eh, y otra ah, que se llama My Policeman. Esas dos fueron como ya, donde ya fue un personaje principal. Y qué Ujú. difícil, porque esas dos que estás mencionando es plena pandemia, 2021-2022. Sí. Así es. Qué cañón, Yo, o sea, ahorita me acaba de caer el 20 y estaba, bueno, salen y son un hit. O sea, imagínate lo buena que... la que sí vi fue la de Don't Worry, que es una película muy rara, porque es buena la película, de hecho, pero está con toda la vestimenta, los autos, es como si fuera en los, no sé, finales de los 50, principios de los 60,
pero habla de una comunidad como que aislada, como futurista, entonces está muy loco y sí No, hace. es tremenda esa película, es Don't Worry Darling. En realidad, o sea, está basada en que está en está conectada la mente de la pareja que ves en la película de Harry Styles, ¿ok? Ok. Está como drogada, está como conectada a una computadora y la tienen como dormida. Lo que tú estás viendo, ¿ok? Es mantener a una persona en una realidad disque perfecta. En realidad el tiempo no Ajá. pasa ahí, sino estaban en Nueva York en este tiempo o sea, con conexión en una computadora donde te están manteniendo, es todo pero si no ya te la voy a echar, se las voy a echar a perder. Pero en realidad el tema, Esa sí la vi. o tú cómo la verías, esta definición de esta película, ¿sí le agarraste la onda también tu Ren o no? Sí, sí, sí. ¿O fue hasta el final como muchos? No, sí, como que, bueno, es que también siento porque ya sabía como yo el proceso de la película, pues casi desde que la empezaron a grabar yo ya sabía como cómo iba a ser. Ya Digo, estaba formada en la taquilla de Cinemex y todavía no empezaban a grabar la película. O sea. Bueno, y su faceta de actor y su faceta como cantante, ¿qué sientes que los fans, bueno, tú eres una fan, dices tu manera de percibir a Harry, pero en general, como siempre estás en contacto con lo que dicen los demás de Harry, ¿cómo lo prefieren más, como actor o como cantante? yo creo que como cantante, pero aún así, o sea, no sé, es que como apenas está empezando a actuar, o sea, tampoco es como que lleve muchas películas, y estas dos películas, en especial Don't Worry Darling, como que las tiraron mucho las personas que no eran tan fans de Harry, como que decían, ay, ni sabe actuar, lo tuvieron solo porque es Harry Styles, y así, ¿no? Y como que sí le tiraron bastante hate al principio. Y también, pues como estaba saliendo con Olivia Wilde y así que es la directora de la película, pues como que fue un mucho drama, diciendo que como que ahí lo tiraron mucho de que no sabía actuar y que nada, que no tenía nada que ver en esa película. Y en My Policeman siento que mucha gente tampoco la vio porque es de Amazon Prime y y pues no sé, siento que no mucha gente lo percibe así tan bien como actor, pero en general, los fans yo creo que sí lo prefieren como cantante. ¿A ti cuál de las dos películas, de estas dos películas en donde ya tiene un rol más protagónico, cuál te gustó más a ti? Ay, es que siento que Don't Worry Darling es, o sea, me gusta mucho, pero My Policeman es como más sentimental y como que pega más la película, yo creo. O Tiene sea, algo de tema de homosexualidad, ¿es correcto? sí, My Policeman es literalmente Harry, que es el policía, y otro actor que no es policía, pero pues obviamente está situada como en otra época y como siendo Harry policía, era súper malo que que fuera homosexual, ¿no? Y es una Ok, película bastante fuerte y muy triste. Sí está muy triste, la verdad, pero me gustó mucho. Y también bien. es otro género diferente a Don't Worry Darling. Entonces siento que también Harry pues explora diferentes maneras de su actuación, ¿no? Ren, ¿cómo responde Harry Styles a las críticas? No responde, o sea, porque de hecho hace como 5 años yo creo, que es cuando él estaba en redes sociales mucho. Ahorita si lo ves es porque sube, pero yo no creo que sea él, o sea, es su equipo subiendo como, pues así sus fotos y sube fotos cuando está en gira, o sea, ahorita él, yo no sé nada de él desde, pues desde que terminó su gira en el 2023, ¿no? No, en el 2020, no, sí, en el 2023 más que cuando las fans se lo encuentran y ahí sale una foto de él, pero así por él, no. A diferencia de otros artistas que sí suben, pues no sé, que hay cositas, ¿no? Que van a algún restaurante o algo, pues Harry no hace eso. Y siento que también porque desde muy chiquito lo criticaban mucho, que le decían mujeriego y pues gay, también era mucho, ahí De hubo hecho, que un andaba con uno de los de One Direction, ¿no? y pues siguen diciendo eso, la verdad es que a mí me choca que digan eso porque pues se me hace que arruinaron,
una muy buena amistad que tenían ellos dos. ¿Por qué la arruinaron? ¿Sí les afectó como persona? A ver, Y cuéntame. bueno, yo creo, no sé si en realidad sí les afectó, pero yo lo que veo y así, yo creo que sí, porque pues desde que empezaron casi al principio ellos al principio compartían cuarto, o sea, eran como roommates cuando apenas estaban empezando, ¿no? Entonces, pues desde ahí como que los empezaron a shippear mucho. Y así, pero cada interacción que tenían, así que se volteaban a ver, ya se gustan, son novios. ¿Con Pero quién pasó era Ren? Louis ¿Con, Tomlinson. con Louis? Ok. Y También luego, guapísimo. sí, la verdad es que todos son muy guapos. Ay, sí, Ren, yo estoy de acuerdo contigo. Y así, cualquier cosita que hacían, les decían de que no, pues es que son novios o están saliendo. Y pues Louis tenía novia en ese punto. Entonces también siento que fue como muy difícil para pues, él y su novia y las novias que ha tenido, porque a todas yo sé que les han dicho de que no, eres fake, o sea, tu relación es fake. Louis tiene un hijo y dicen que es fake, o sea, que es para cubrir que es gay, Ya que en estas es, épocas no hay que cubrir que eres gay, ¿no? Ya podría decir Además, tema. O exactamente. sea, ya, esto es como Y, que y, meten y, y ketchup, bueno, pero si tú checas la lista de las niñas con las que han dado Harry Styles, pues el cuate tiene muy buen gusto y tiene mucho pegue. Y para acabar, pues Olivia Wilde, que es más grande que él, es un super bombón. sí. Entonces, pues la verdad es que sí pueden ser chismes, especulaciones, cosa que ha pasado con los famosos de toda la vida, ¿no? Y como dice Diana, ya en esta época, pues se me haría absurdo que Por eso hace estuvieran. sentido que no conteste, que a decir que piensen lo que quieren, que piensen que me gusten de todo. Y Claro, pues porque sí. también gana fans de gays y también gana fans bis y gana fans de todo, porque si te fijas no responde a una aberración. O sea, ahora sí que ya están sí, en un momento todos los chavos y toda la gente que no necesita ni dar explicación, ¿no? Lo que ves es, ¿no? sí, no, pero además igual, o sea, por ejemplo, ya al final de One Direction, cuando ya eran sus últimos años, bueno, año, ya Louis y Harry ya ni se podían voltear a ver porque era cualquier cosa de que Claro. se vieron, no, están Mira, enamorados. pero esos son como que los managers, porque ahí están más chiquitos, ¿no? Yo creo. Sí, ya pues en ese punto entonces ya no se podían ni voltear a ver y luego pues había, no sé, cosas como no sé, Louis luego felicitaba a Harry en su cumpleaños por Twitter y entonces todos, no, lo felicitó ya, son Sí, esposos. eso es una Es saber, o ridiculez, sea, ¿no? Y bueno, pues es el precio que pagas por la fama, ¿no? Y repito, eso siempre, Ay, ay, a veces siempre, sin ser famosos la gente le encanta emparentar a los... también, inventar exactamente, O aunque se sea, enteren tres personas, es sí, sí, correcto. sí, sí, pero bueno, Así es. regresando a lo importante, Exacto. a que a mí me encanta lo que está diciendo Ren, que sí te clavas en las letras, que sí escuchas de qué van, sí te mueve y te cambia situaciones hasta de tu día a día, ¿no? Porque una gente que sí escucha las letras de la persona a la que sigue, como en este caso Harry Styles, eh, en tu caso, ¿qué podrías decir como de sus letras que se te hace el ingrediente principal del éxito que tiene? yo creo que pues literalmente nada más que sea como lo que él siente o bueno, creo que expresa como muy bien los sentimientos en sus letras, a lo mejor no es exactamente lo que él siente, pero a lo mejor es lo que su mamá siente o la relación que tiene como con su mamá o con su hermana, porque pues hay varias, bueno, hay una canción que dicen que se la dedica a su hermana y no sé, siento que expresa muy bien sus experiencias o sus emociones o las de otras personas, pero las plasma muy bien en sus canciones y creo que además de eso, también como que la música que utiliza como que encaja muy bien con esas letras. O sea, podríamos decir que lo hace nada complicado, lo hace que todo el mundo nos vamos a sentir identificados porque su manera de expresarlo es sencilla, pero profunda, fácil de entender, sin tanta metáfora, sin tanto como doble sentido, como hay muchos artistas que son letras maravillosas, más. eh, entonces, es un
tema menos poético quizá y más real de todos los días. Sí, puede ser, pero igual, o sea, igual siento que utiliza mucho la poesía también. Es que, Ok, siento que sí, o sea, sí utiliza metáforas y así, o sea, sí le ok, mete como de todo, yo opino. Hay ok. varias que sí tampoco es así de que la escuchas una vez y ya entendiste todo, pero sí hay algunas partes o algunas canciones que sí escuchas y entiendes perfectamente lo que quiere decir, pero hay otras que, pues no sé, es más complicado entender el significado que, pues, que le está dando él, porque al final cada quien le da su significado a la canción, ¿no? Pero pues él es el como el que dice, no, pues esta canción para él significa esto y a lo mejor para mí no, pero Lo él, subjetivo de la música, una vez más, ¿no? Así es. ¿Ibas, Dianita? No, porque te quito la idea. No, lo que pasa es que me entró la curiosidad, George y Ren, de saber quiénes son las influencias de Harry Styles musicales. No tengo la menor idea y me encantaría que nos contaras, Ren. yo creo que son todos los, o sea, bueno, por ejemplo, se me fue el nombre, Stevie Nicks, Ay, es, bueno, imagínate nada más, la amo. Ese es de las super favoritas de Diana. De ¿Sí? hecho, él, él da el discurso en la inducción de Stevie Nicks al Salón de la Fama. Son buenos amigos, eso es Wow. definitivo. Y hay un gran respeto de ambas partes, pero sí hay una admiración muy especial de Stevie Nicks por él. sí, siento que también, o sea, Fleetwood Mac es una de sus más inspiraciones. De hecho, tiene una marca como de, pues como de nail polish, de barnices y como de cosas así de skincare. Harry tiene su marca que se llama Pleasing y de hecho Fleet, Fleetwood. Big Mick Fleetwood. Fleetwood tiene, o sea, es una cara principal de esa marca, o sea, sí aparece en una, de hecho tiene como una sección que es como muy locochona, como muy de colores y hongos y O sea, es así, y súper fan. sí, o sea, Harry ama Sí, a y chécate cuando tengas oportunidad, Diana, porque además estéticamente es muy atractiva la publicidad. Y precisamente lo que hablaba Renata, pues está Mike Fleetwood, que es un tipo gigante, altísimo y todo, con las uñas pintadas, con los productos de Harry, pero toda la fotografía, todo el concepto es bien interesante. Yo estuve leyendo que es súper fan de los Beatles, pero principalmente Paul McCartney. Es así como que wow. Es súper fan, que eso me gustó porque no es un artista que sea tan popular, ya en estos días ya no es popular, pero que es uno de los grandes escritores, compositores de toda la historia, es fanático de Paul Simon, le gusta muchísimo Johnny Mitchell, de hecho su disco de Harry's House viene por una canción de Johnny Mitchell, entonces tiene un gusto muy bueno por la música y sobre todo como con muy buenos compositores, ¿no? Paul Simon, Johnny Mitchell, que es música en donde la letra juega un rol principal, ¿no? Tiene buenas influencias. Algo que a mí me encanta, y te acuerdas, Ren, cómo la pongo y me emociona. Él en una de las grabaciones de sus discos lo graba en los estudios de Peter Gabriel, en Real World, que además dicen que es una locura de estudio lo que tiene Peter Gabriel. O sea, en donde está situado todos los avances tecnológicos, Peter Gabriel pues siempre ha sido un tipo que está muy a la vanguardia Otro acuario. en todo lo que tiene que ver con sonidos y Tecnología. experimentar, en fin, ¿no? Y se avienta un cover, mi Diana, de Sledgehammer, lo hacen en un programa de Howard Stern, porque le está platicando, Howard Stern le pregunta, oye, supe que grabaste tu último disco en los estudios de Peter Gabriel, y luego Harry Styles dice, sí. Y estando ahí, le preguntaron como que al manager, me supongo, de los estudios, que si podían hacer un cover de Sledgehammer. Y que este amigo le dijo, claro, hazlo, todo el mundo lo hace. Y es buenísima, buenísima, buenísima. Además es una canción que a mí me gusta mucho, es una canción que muchos han hecho covers
pero la de Harry Styles es sensacional porque guarda todo el estilo, o sea, respeta el estilo, pero a la vez lo hace muy a su manera y es genial, genial. Véanla. En Howard Stern busquen Sledgehammer con Harry Styles. Otra cosa que me gusta, que ya mencionó Renata, es que pues la muy buena relación, y esto lo hemos hablado en varios capítulos, mi Dianita, del respeto y el lugar que le da a sus músicos como parte fundamental de su sonido y de que son un equipo, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, que hay algunos artistas que no les gusta compartir eso, y este amigo, al contrario, ¿no? Will you please make some noise for Sarah Eso también me llama la atención y me gusta mucho. Ren, y de todos estos personajes que menciona Jorge, bueno, tú nos dices Stevie Nicks, ¿tú te has tomado a la tarea, a raíz de que él es fan de estas personas, de escuchar a todos ellos? No a todos, pero Ok. sí, o sea, por ejemplo, Stevie Nicks, yo no escuchaba nada de Stevie Nicks y a partir de que veía cómo Harry interactuaba con ella también, porque sí, obviamente tienen, o sea, Stevie Nicks ha ido a conciertos de Harry y ha cantado con él y todo, y sí, gracias a eso sí me he metido como más a escuchar a Stevie Nicks, a Fleetwood Mac, y así, no a todos a lo mejor, pero sí a bastantes. Ok, entonces anda Él, con él tiene, él tiene un cover, ¿no? De Fleetwood Mac en uno de sus discos, muy bueno también, The Chain, ¿no? No, también lo cantó en en una entrevista que ha hecho, pero no lo tiene en su disco, pues. Ah, no, ok, pensé que estaba También en su muy buen disco. cover de Chain. Muy buen cover, muy buen cover. Excelente. Ahora, ya para dirigirnos hacia el final del programa, me interesaría mucho que nos platicaras sus colaboraciones. ¿Con quién Ujú. ha tocado y cantado Harry Styles? Bueno, de hecho en sus discos no ha colaborado con nadie, o sea, todos sus discos son de él nada más, Ujú. no canta con ningún otro artista, pero por ejemplo, así que ha invitado a sus conciertos y así, pues Stevie Nicks, ¿con quién más? Pues de hecho en Coachella estuvo con Lizzo y Shania Twain. Ujú. con ella también le gusta mucho ella, por lo que ha dicho y así, pero, o sea, en realidad con muy pocas personas ha Ah, colaborado. ok. Le ha Ujú. compuesto canciones a otros artistas, también leía. Ariana Grande, sí, justo Tiene cuando una estaba canción que le muy compuso bueno. también Sí, está Taylor Swift, le compuso una Harry. Ahí estuve leyendo que hay Pero como. ellos sí fueron novios o no, Ren. Taylor y Harry, pues no sé, la verdad es que luego hay unas relaciones que ya no sé si son Es o que los reales. dos tienen fama de novieros, tanto ella como él. Los dos son increíbles, ¿no? Duraron muy poquito, o sea, bueno, lo que se supone es que duraron muy poquito y también era justo cuando, pues, o sea, estaban muy chiquitos, tenían 16 17 años, pues sí estaban chiquitos y pues Taylor ya llevaba más tiempo en la industria, pero Harry apenas estaba despegando. Saliendo. Ajá, Claro, claro sí, que. Sí, pero la lista es grande, con una Kardashian también, ¿no? tampoco es muy grande la lista de Harry, o sea, siento que O sea, es más sienten. la fama de mujeriego que lo que es. Ah, porque desde que está chiquito, o sea, desde X Factor le dicen que es mujeriego. O sea, sí, bien. Yo estuvo con una, o sea, bueno, desde que se sabe, estuvo ahí con una en X Factor, luego con Taylor Swift, luego con esta Kendall Jenner, luego con una modelo que se llama Camille, luego con Olivia, y luego ahorita está con otra que se llama Taylor Russell, y ya como que ella es con la que ya Ay, lleva. no tiene 30 años, estás diciendo algo muy normal, o sea. Sí. Sí. Sea, tampoco es como que haya tenido 50 novias, como siento que lo pintan No, bastante. ya. Oye, mi Ren, antes de irnos, yo sí quiero hablar de esta última gira que ya mencionaste que terminó en el 23.
Porque qué locura, ¿eh? Qué locura. Estuve leyendo. El tipo se aventó, mi Diana, 15 Madison Square Gardens seguidos, seguidos. De hecho, en uno de los días que tiene un break, se presenta Billy Joel. Billy Joel es el que tiene el récord de más llenos en Madison Square Garden. Ok. Billy Joel, además, es neoyorquino, Sí. está muy identificado con la gente de ahí, y él ha llenado 40 veces el Madison Square Garden, pero estamos hablando de un tipo que tiene una carrera de casi 4 décadas, ¿no? No, imagínate. Entonces, en uno de estos breaks que hay de las apariciones seguidas de Harry Styles, dice Billy Joel: le quiero agradecer a Harry Styles que me prestó el Madison Square Garden para poder dar este concierto. Ok. Pero así en todos lados, Ren, fue absolutamente a todas partes del mundo este amigo. Y es que aparte, o sea, su gira debía empezar en el 2020. O sea, de hecho, yo tenía boletos para cuando iba a venir en el 2020. En octubre era su concierto. Y pues por la pandemia se canceló. Y así estuvo. En el 2021 empieza a sacar fechas en Estados Unidos, nada más. Y ahí, pues, ahí estuvo también igual varias veces en el Madison Square Garden, en el Forum también estuvo varias veces. Forum también mucho. Ajá. Y después, en el 2022, ya saca fechas para Europa, otras 20 fechas para Estados Unidos y para Latinoamérica. Y después, en el 2023, vuelve a sacar fechas para Europa y para Estados Unidos ya no, pero sí ahí tenía como 2 o 3. Pero sí, estuvo casi 2 años seguidos en gira. Ok. Sí, se hablan de dato, mi Diana, que esa última gira recaudó algo más o menos como 675 millones de dólares. Sí, no. Una cosa del otro mundo. Es Increíble. impresionante. Y Ren, ¿tú formas parte de algún club de fans? ¿Tienes algún club de fans o nunca te dio por ahí? Cuando estábamos en la pandemia, sí. O sea, bueno, no que formara parte de alguno, pero yo tenía Twitter y tenía una cuenta de Twitter para nada más como para temas de Harry Styles. O sea, y yo ahí sí tenía amigas de que fans de Harry. De hecho, sigo en contacto con una que vive en Estados Unidos, que ni la conozco en persona, obviamente, pero pues, sí somos medio amigas. Ah, entonces sí genera que haya también, pues sí, que se conozcan entre las Claro. demás. Qué interesante. Y bueno, entonces, ¿a qué, no sé, página o no las dejas y la ponemos al final del podcast, a donde se podrían contactar contigo? Porque toda la gente que esté interesada, pues, en el tema de Harry Styles y demás, para que pueda entrar en contacto contigo. Y como estamos viendo el dibujo que tienes atrás, que yo medio sé de dónde viene, platícanos un poquito, porque también si quieren que les hagan un dibujo así, como el que le hicieron a Ren, de ese tamaño o de un Está otro espectacular. Y tamaño. mira qué contento está Harry Styles de estar en No, Joy es Boy y que es los plausibles, impresionante Diana. ese arte. Entonces, Ve qué contento está Harry Styles de estar en total, Joy Boy y los plausibles. Feliz. claro. Ren, cuéntanos un poquito del artista y también si a través de ti te pueden contactar por si les interesa algo así de su artista preferido. ¿Eh? Sí, este dibujo lo hizo mi hermano, que tiene 16 años, Increíble. como 2 años dibujando, bueno, no, como ya 4 años dibujando, pero así bien, bien, sí, ya como 3 años, y obviamente al principio no empezó tan profesional. De hecho ahí me ha hecho como 4 dibujos de Harry Styles a lo largo de su carrera de artista. ¿Mm? Y este me lo regaló el año pasado de mi cumpleaños, de tanto que le estuve insiste e insiste, pues ya al fin me lo dio. Pero sí, dibuja muy padre y la verdad es La verdad que quedó espectacular. Es que es buenísimo. Parece fotografía, la verdad. Entonces, el artista es Mariano. el artista es Mariano Álvarez Ok, Esparza. genial. Gran artista. Pues ya saben, al final vamos a dar los datos, dónde pueden contactar, tanto si quieren hablar de Harry Styles o quieren que les hagan una obra de arte como esa. Adelante, pues el chiste es que la música sea unión y pues, Claro. increíble Mi- toda mi- esta plática y todo lo que hemos aprendido de Harry. Un poco. ¿Sabemos algo de lo que viene para Harry Styles, mi Ren? ¿Está trabajando en disco? ¿Está trabajando en película? ¿O ahorita está totalmente en el limbo? Nada, nadie sabe nada.
No, ahorita está así de que nadie sabe nada. Lo último que supe de él es que fue a un partido de fútbol y le Ok. está haciendo el pelo porque se rapó. Ok. Algo muy triste, porque sus chinos son increíbles y se rapó y no sé si le vayan a volver a crecer. Es que es Pero un cambio importante, Ren. sí, pero no, ahorita es que siento que él cuando termina una gira se desaparece por un tiempo y hasta que vuelve a sacar un álbum lo volvemos a ver. Y ahorita, bueno, en la pandemia, que fue cuando grabó las dos películas, pues era cuando sabíamos algo, era por las fotos del set y así, pero por él nadie sabía nada. No sabría nada. O sea, no Ok. le ha dado entrevistas a nadie No, en no, no. Se Inglaterra. ha hecho entrevistas desde hace ya bastante tiempo, porque no tuvo entrevistas para ni para las películas, ni para esta gira tampoco tuvo entrevistas. Ok, y la última pregunta es importante. ¿Forma parte de alguna fundación? ¿Apoya algún tipo de causa o no le da por ahí? Sí, 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 apoya muchas causas. De hecho, en su página oficial, cuando compras, no sé, su merch que vende, como Ujú. que ahí te dice, no sé. Sí, te dice como las varias organizaciones a las que ayuda y también igual creo que cuando compras un boleto para sus conciertos o algo así había, no sé si ahorita en esta última, pero antes sí tenía eso, creo que todo lo que Latinoamérica compraba, por ejemplo, se iba a una específica, ¿no? Ok. Tiene varias, igual en México creo que también tiene algunas, o sea, como en todo el mundo, tiene varias, la verdad. Ah, qué increíble. Pues bueno, One Direction se juntará alguna vez, Ren? ¿Tú Ojalá. crees? ¿Tú crees? No sé. Yo ¿Te espero que sí. te gustaría? Sí, la verdad es sí, porque yo soy muy fan de todos, pero la verdad ahorita no creo que Harry esté dispuesto porque pues yo creo que todavía no está listo para regresar a eso. Siento que ya va a ser en varios años. ok. Ok. Bueno, pues Ren, un placer haberte tenido en Joy Boy y Los Plausibles. Muchas gracias, mi Va a querida preparar tu Ren. playlist y obviamente Harry Styles. Gracias por platicarnos, gracias por estar con nosotros y Joy Boy y Los Plausibles. Yo voy los plausibles. Gracias, mi Ren. Besitos. De nada. We're from Harry Styles. Mr. Harry Styles! Harry Styles! Harry Styles. I am Harry Styles. My name is Harry, I'm from England. My name is Harry. Hello, my name is Harry. Hola, this is Harry Styles. Hi, I'm Harry Styles. Hi, it's Harry Styles. Hello, I'm Harry. From Harry. My name is Harry too. We're the Harrys. Harry. To Harry. Hi, Harry. Dear Harry. Hi, Harry. Harry. Hi, Harry. To Harry. Hi, Harry. Hi, I'm Harry Styles. Hi, I'm Harry. Hi, it's Harry from One Direction. Hi, I'm Harry. I'm Harry, it's nice. I'm Harry. My name's Harry. Harry Edward Styles. Harry Styles. How are you? I'm Harry, the singer. I'm Harry Styles. I'm Harry. And I'm Harold. Louis. I'm Harry Styles. I'm Harry. My name is Harry. My name is Harry. I'm Harry Styles, yeah. And I'm Harry Edward. Harry Edward Styles.